Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ruth Medina, soy una de las enfermeras de la Unidad Funcional de Marcapasos del Dr. Negrín y hoy tengo el placer y la responsabilidad de compartir con ustedes algunos de los conocimientos que hemos ido adquiriendo estos años sobre dispositivos implantables y más concretamente sobre marcapasos. Nuestra unidad nació allá en los 80 en el antiguo Hospital del Pino y desde entonces ha ido creciendo, renovándose y ampliándose la plantilla. Actualmente somos 6 facultativos y 3 enfermeras, 2 auxiliares y una celadora. Los pacientes a nosotros nos llegan derivados por el servicio de cardiología, medicina interna, urgencias, cuidados intensivos, prácticamente por casi todo el hospital, por diferentes síntomas y signos. Los más frecuentes suelen ser síntomas vagales, síntomas parecidos al síncope, provocados por una disminución de la frecuencia cardíaca, en el caso de los marcapasos, pero también pueden ser por complicaciones tras un procedimiento quirúrgico o pacientes que a ciertos esfuerzos notan que el cansancio no es normal. ¿Qué es un marcapaso? Un marcapaso es un pequeño dispositivo capaz de detectar una frecuencia cardíaca y actuar en el caso de que esta no sea suficiente. La mayoría de nuestros pacientes nos preguntan si es un procedimiento seguro, si son fiables, porque no son conocidos por la mayoría del público. Para ello, las respuestas son fáciles. Se inventaron hace muchísimos años, concretamente en los años 20, como ven en la imagen, bastante rudimentario, y a lo largo de las siguientes décadas no dejaron de modernizarse. Primero, muy lentamente, dispositivos grandes, externos, que se implantaban y duraban muy poquito las baterías, se fueron mejorando a lo largo de las décadas hasta llegar a los 60, donde un paciente consiguió sobrevivir más de 20 años con un dispositivo implantado. Estos no dejaron de avanzar tecnológicamente hasta llegar hoy en día a lo que conocemos como un marcapaso. Si me permiten, voy a volver atrás para que podamos ir resolviendo otras dudas. La cicatriz, la marca, la bolsa, el cuidado que debo tener, son preguntas recurrentes a las que haré mención durante toda la presentación. Como les decía, este es el dispositivo, estos son algunos de los ejemplos de dispositivos que tenemos hoy en día. El marcapasos en sí es un aparato electrónico metálico con una parte que llamamos de conexión y se unen a 2 electrodos o conocidos como cables en el caso de los bicamerales o 1 en el caso de los monocamerales. Este procedimiento es sencillo, aunque no exento de riesgo. A través de una gran vena, la subclavia preferentemente, se introduce una guía, un introductor, se aloja el cable en la cámara cardíaca de elección y luego se conecta al otro extremo al marcapaso. El procedimiento, como les decía, es sencillo, no exento de riesgos, por supuesto, y el paciente está despierto. Algo que nos pregunta muy frecuentemente, ¿por qué no nos anestesian? Pues normalmente porque su frecuencia cardíaca se ve enlentecida aún más con las anestesias generales. Muchas veces así nos llegan los pacientes, en los preoperatorios se observa una bradicardia
y porque no es necesario. Realmente la anestesia local es la de elección y la adecuada. Con ello el paciente se intenta que esté lo más confortable posible, además de anestesia en la zona de operación. También utilizamos analgesia intravenosa, de la cual nos encargamos las enfermeras, según órdenes médicas, y el paciente está lo más cómodo posible y no debe sentir dolor. Quien se ha puesto un marcapasos con nosotros nos ha oído decir muy frecuentemente: tiene que tener sensación, pero no dolor. Otra pregunta que nos suelen hacer con bastante frecuencia es: ¿y cuando se acabe la batería? Es algo que nos resulta curioso. Cuando te estás implantando un marcapaso ya estás preocupándote por el siguiente paso, que es la batería, y el procedimiento de cambio es muchísimo más sencillo. Entre las muchas preguntas que recibimos en estos momentos, en estas primeras tomas de contacto con nosotros, está ¿algún día se cargarán externamente? Por ahora no. No creo, sinceramente no creo que vaya por ahí la tecnología, pero sí va por el marcapasos sin cable. El futuro, el presente y el futuro pasa por dispositivos de este tamaño que serán sin cable. Entre las cosas que hoy les quiero transmitir, que quiero compartir con nuestros pacientes y potenciales pacientes, por importancia en la evolución de los dispositivos de marcapasos, está el seguimiento. Hasta ahora los seguimientos de nuestros dispositivos era solo presencial, muy poca tecnología de forma remota, cosa que ya ha ido avanzando en los últimos años y que con el COVID se dio un gran avance. Es lo que llamamos monitorización domiciliaria. Hasta entonces lo que existía eran unas transmisiones domiciliarias, pero esto ya es una monitorización. Las distintas casas comerciales con las que trabajamos, las 5 existentes ahora mismo, tienen distintos dispositivos que se entregan a los pacientes y se ponen en casa. Entre las dudas en el momento de un implante de marcapasos, los cuidados postimplante. Probablemente ocupan la mayor parte del tiempo de información, de comunicación con el paciente por parte de la enfermera, y son muy pocos, pero muy importantes. La inmovilización en la primera hora tras el implante, la movilización con cuidado después de esas primeras 24 horas, evitando los movimientos bruscos, la presión local el primer día, la cura diaria de la herida quirúrgica, todo eso nos ayuda a mantener una cicatrización correcta, una herida y bolsa normal, y por eso es tan importante, por eso le dedicamos tanto tiempo a esa parte. Además, en el servicio somos bastante cuidadosos de nuestras bolsas y hacemos un seguimiento posterior. Es bastante frecuente que le digamos a los pacientes que al mínimo síntoma extraño en esa zona acudan directamente al servicio. Aunque son unas imágenes que a lo mejor que pueden ser alarmistas o alertar, no quiero dejar de compartirlas. Son las posibles complicaciones que pueden aparecer tras el implante de un marcapaso. Estas son, como vemos en las imágenes, una inflamación, enrojecimiento o hematoma en la zona de implante, o todo lo contrario, una adherencia de la piel sobre la zona de implante. Siempre les decimos, toque la zona del implante con cuidado, sin exceso de celo, pero que usted note que el dispositivo se mueve y que la piel encima del dispositivo se mueve. Si no es así, consúltenos. Pero, para la tranquilidad de todos, tengo que decir que esto no es lo habitual. Lo habitual es que vayan bien,
y que los marcapasos los ponemos para ayudar a vivir. Personas conocidas sobre todo por la población más frecuente en nuestra unidad, como son la Madre Teresa de Calcuta o como algunos actores, son portadores o eran portadores de dispositivos y vivían perfectamente con ellos. Entre las precauciones básicas que damos a los portadores de marcapasos, llevar siempre consigo una copia de la tarjeta europea, ese papel alargadito que les entregamos en el momento del implante, para que en la medida de lo posible eviten pasar por arcos de seguridad de aeropuertos, edificios públicos, etcétera, que si bien no pasa nada, y lo quiero decir bien claro, no pasa nada por pasar por un arco de seguridad, sí es preferible no hacerlo. Entre las muchas leyendas urbanas, los electrodomésticos. Es que me han dicho que si tengo un marcapasos no puedo usar el microondas o tengo que quitar la placa de inducción. No. De lo que se tienen que asegurar todos los pacientes que portan un dispositivo definitivo, y en este caso los pacientes portadores de marcapasos, es que la red eléctrica de sus casas esté bien hecha, esté bien aislada, y que se utiliza en cualquier electrodoméstico en cualquier otro sitio tenga una toma tierra. Los electrodomésticos hoy en día están bien aislados y son bastante seguros. Nadie utiliza el microondas poniéndose encima ni una placa vitrocerámica, con lo cual no tienen que dejar de usarlo y no tienen que cambiarlo. Como les decía, los marcapasos son para ayudar a vivir y cuando uno hace deporte, tener que cambiar sus hábitos de vida a veces es complicado. Ojalá todo el mundo hiciera deporte y el marcapasos no supusiera más que un momento anecdótico. Existen jugadores de fútbol que llevan marcapasos, existen corredores profesionales que llevan marcapasos y hay personas que hacen todo tipo de deporte. Solamente hay que tener cuidado al inicio, en los días recientes al implante, y proteger de alguna manera la zona del implante en caso de que el deporte pueda conllevar algún contacto. Si no, pueden hacer perfectamente el deporte que hacían antes. También recomendamos que en los momentos recientes al implante, cuando vayamos en coche, y aquí hago un inciso, es importante que sepan nuestros pacientes que recién puesto un marcapaso no se puede conducir porque hay un real decreto que da unas pautas para volver a conducir. Para conductores no profesionales son entre 2 y 3 semanas. Para profesionales pues tendríamos que mirar qué dispositivo es exactamente, pero el resto de las personas podemos ir en coche cuando nos ponemos un marcapasos. Evidentemente, si tiene el marcapasos implantado en el lado izquierdo y es posible, viaje poniéndose el cinto desde el lado derecho, pero si no, con proteger la zona es suficiente. Y a mí me gusta también hacer un inciso o una puntualización en las mujeres, porque utilizamos una ropa interior que a veces tienen zonas metálicas en la zona del implante, o sea, aros metálicos en la zona del implante. Evidentemente la ropa que ya tienen la van a seguir utilizando, pero en el futuro comprar ropa interior que no tenga esas partes metálicas para evitar el roce. Entre las muchas dudas que surgen cuando les ponemos a uno de nuestros pacientes un marcapaso es: a partir de ahora, ¿me puedo hacer cualquier tipo de prueba? Se puede hacer todo tipo de pruebas, solamente hay que tener en cuenta que en algunas debe usted pasar por la unidad o por alguna unidad que haga revisiones de dispositivos para que sea lo más seguro posible. Siempre que se va a cualquier centro sanitario, incluyendo clínicas dentales y estéticas, debe decir que es portador de un marcapaso.
En el caso de las resonancias es necesario ver si es compatible su dispositivo y sus cables con la resonancia y programarlo de forma segura. Y en el caso de las clínicas dentales existen unos protocolos en la colegio de dentistas que ellos ya saben en qué casos tienen que consultar con una unidad como la nuestra. En este punto suelen salir muchas dudas tanto en el día del implante como en las sucesivas visitas. Yo voy a intentar resolver las más frecuentes. ¿Me va a doler? Intentamos que no. La unidad, como le decíamos, el personal tiene a su disposición distinta analgesia de distintos grados de actuación. Intentamos que no duela. ¿Es muy complicado vivir con un marcapaso? No. Vivir con un marcapaso al principio requiere una serie de cuidados y una serie de visitas al hospital, pero por norma general la gente se suele adaptar bastante bien a vivir con él. Las complicaciones que usted hablaba son frecuentes, son muy infrecuentes y se dejan muy claras en la primera consulta preimplante para que se someta al procedimiento lo más informado posible. Y luego las dudas que últimamente nos encontramos más a menudo se refieren a la monitorización domiciliaria. Cuando nosotros entregamos el dispositivo, siempre decimos las mismas cosas y es muy curioso porque solemos decirlo en el mismo orden para que no se nos olviden, y me gustaría transmitirlas hoy para que queden ahí en ese limbo del internet y puedan consultarlas siempre que les surja. Los dispositivos que entregamos en la consulta de marcapaso ya están conectados a su marcapaso, pero son independientes. Es decir, los marcapasos funcionan perfectamente aunque el dispositivo domiciliario se estropee. El dispositivo que van a poner en casa, que puede tener distintas formas y distintos aspectos, no son un servicio de urgencia. ¿Qué significa? Nosotros no podemos ver cómo está el paciente, todos los pacientes que tienen dispositivos domiciliarios todos los días. Simplemente nos envía la información que nosotros programamos que nos envíe en los días que está establecido. Esa información se revisa en un tiempo prudencial que siempre depende del número de personas que están revisando las transmisiones domiciliarias y se les da una contestación si creemos que alguno de los datos deben ser, o sea, se les llama si creemos que alguno de los datos que nos da necesitan ser revisados, y si no, vienen ustedes a la siguiente cita que hemos concertado. Los dispositivos a veces se encienden luces. No significa nada, no pasa nada. A veces son actualizaciones o a veces son que están realizando las transmisiones. No es necesario que se pongan en contacto con el servicio porque se enciendan las luces. Cuando alguno de los dispositivos no funcionan, nosotros nos vamos a dar cuenta y nos vamos a poner en contacto con ustedes. Por eso, otra de las cosas que les decimos es, intenten no separarse del dispositivo domiciliario más de 2-3 semanas seguidas, porque nos va a avisar de que ustedes no están cerca. La información que recogen estos transmisores domiciliarios es completa, pero no total. Por eso siguen viniendo ustedes a citas presenciales. Y por último, pero no menos importante, cuando creemos que hay algún problema con el dispositivo domiciliario, les facilitamos un número gratuito de la casa comercial. Somos conscientes de que a veces esos números están saturados y no responden con la celeridad que desearíamos, pero funcionan, esos teléfonos funcionan. Si ustedes dejan incluso en el contestador los datos que le piden para ponerse en contacto con ustedes, ellos lo van a hacer y van a intentar facilitar, solucionar el problema de forma remota.
Por mi parte, no tengo nada más que transmitirles, más que un agradecimiento por los años de confianza a aquellos que ya están con nosotros, un mensaje de tranquilidad para los que lleguen hasta nuestro servicio y un saludo grande. Buenas tardes.